4.9 FM Conquista, y bendecimos la radio, bendecimos Facebook, bendecimos YouTube para que todo pueda salir bien. Y ahora quiero pedirte, iglesia, que te pongas de pie para poder empezar este tercer día, como decía nuestra hermana Elena en la radio, este tercer día de cadena de ayuno y oración. Así que cerrá tus ojos ahí y así como yo, ustedes también estén orando, todos juntos, ¿sí? Que así dice el Señor, que tenemos que estar todos juntos y en armonía. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Rey, agradecidos por este tiempo, que estamos de tu mano, Señor, dependiendo de ti, Padre amado. Como nunca, Padre, como nunca te necesitamos como iglesia, Padre, fortalecenos, Señor, en la oración. Hoy, Señor, queremos estar equipados porque este es el tiempo, Padre. Este es el tiempo de poder entrar a un mayor nivel de intercesión, Padre, por causa de todo lo que está sucediendo, Señor. Por todo lo que está aconteciendo, por tus señales, Padre. Por eso, amado Padre, declaramos que el Espíritu Santo sea con nosotros, guiándonos en la oración. Espíritu Santo de Dios, tú que eres santo de verdad, y que también nos enseña y nos lleva a entender la palabra. Que la palabra que sin ti, Padre, dice la Escritura, que es muerta. Tú traes vida, Señor, a la palabra. Tú eres quien nos enseña los misterios de la palabra. Eres quien nos equipa como iglesia. Por eso, Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes dominio y control de todo lo que va a acontecer en la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas, Señor, en este día, que todo, Señor, pueda llegar, Padre amado, adelante de tu trono, Padre. En tu trono, Señor, te lo pedimos, que puedas recibir esta oración de mis hermanos, Padre. Sabemos, Señor, que hoy estamos orando por la Iglesia Fuente de Vida, Señor. Oramos, Señor, por cada ministerio, Padre. Oramos, Señor, en este día, Padre, por los obreros, Señor. Oramos, Señor, por esos obreros comprometidos, Señor, con la niñez, para que la palabra pueda ser sembrada, Señor, en diferentes lugares, Padre. También, Señor, oramos por nuestros pastores, por Aldo Estigarribia y por Mariana Barrios, Señor, para que sean llenos de tu Espíritu, Padre, para que seas tú tomando dominio y control, Padre amado, de sus vidas, Señor, de su levantar, de su acostar, Padre amado, que seas tú llenándolos, Señor, en este día, Padre amado. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Oramos por todas las iglesias, por los pastores, Señor, oramos de todos los lugares donde llevan tu palabra, Señor. También, Señor, hoy declaramos que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Que venga tu reino, declaramos hoy. Que se haga tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo, Padre. Dios amado, atamos y reprendemos todo aquello que se levante en desánimo, Señor, para que los intercesores no continúen. Atamos y reprendemos cualquier obra del infierno, Padre, cualquier acto hechicero, Padre amado, control mental, todo lo que se quiera levantar, satanista contra la iglesia, contra intercesores, declaramos que cae por tierra, en el nombre de Jesús, que se destruya toda obra del infierno. Para eso tú viniste, Padre, a deshacer esas obras de Satanás, Rey. Señor mío y Dios mío, también tú viniste a buscar intercesores, Señor. Viniste a buscar esos intercesores. Permítenos, Señor. Permítenos, Padre, ser esos intercesores, Rey, que se paran a la brecha, Señor. Esos intercesores que claman a ti de día y de noche, Padre. Aquellos intercesores que tú pones en el corazón. Que vengamos delante de tu presencia, Rey. Presentamos con ruego, Padre, con adoración, con súplicas, Señor, humillado de ti, nuestras oraciones, nuestros pedidos, Padre. Toma control por los que están enfermos, Señor, por los que están enlutados, Padre amado, abrázalos, Señor. Toma dominio y control de todo virus, Padre, que quiere venir, Señor, a los cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús. Desechamos fuera todo virus, en tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquí estamos, Padre, humillados, Señor, porque
sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. No alzará su voz, no la hará oír en las calles cascadas, ni apagará el pábilo que humeare. Y por medio de la verdad traerá justicia, justicia, justicia en el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre, Rey, te damos la gloria, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria, gloria, gloria en tu nombre, Rey. Gloria, Papá del cielo. Gloria, 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 gloria. Y te aplaude para el Rey de Reyes y Señor de señores.
Dios en este lugar. Gracias. Gracias. Gracias, bendito Dios de gloria. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no darle honra? Aquel que nos libró de las mismas garras de la muerte. Aquel que nos libertó. Aquel que nos puso en un lugar alto. Aquel que nos sacó del mismísimo pozo de la miseria. Hoy podemos decirle, gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Señor, por estar con nosotros. ¿Cómo no darte gracias, Padre amado? Porque nunca me va a alcanzar la vida por todo lo que tú has hecho, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor. Dios te bendiga mucho. Toma tu asiento. No te pongas cómodo, porque ponerte cómodo por ahí te hace dormir, ¿eh? Así que bueno, ahí, sentado y atento a lo que Dios tiene en esta noche. Primeramente doy gracias a nuestro Señor. Gracias a los pastores por permitirme, una vez más, estar en este lugar dando el mensaje de Dios. Que no es poca cosa, ¿no es cierto? Dar la palabra del Señor. Así que bueno, los corazones preparados, las mentes, para recibir lo que Dios ha preparado en esta noche. Así como cada reunión tenemos que venir preparados, así como estaba sentada María a los pies del Señor, escuchando la palabra, que María se llevó la mejor parte, ¿no? Así que bueno, no estemos como Marta afanados, ¿no es cierto? Dejemos toda preocupación y estemos como María, sentados a los pies del Señor. Amén. Gracias, Señor. Quiero también dar gracias porque creo que la mayoría ya saben, se han enterado de que estuve internado con esto del COVID-19, que muchas veces uno se cuida y bueno, y viene y uno dice, ¿cómo me contagié? No sé. Así como muchos que yo le preguntaba, ¿y cómo te contagiaste? No sé, bueno. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Un descuido hubo? ¿Algo pasó? ¿Algo hiciste mal? Decía yo, ¿no? Y bueno, nos toca vivir en carne propia y decirte, no sé cómo fue. Pero bueno, quiero dar gracias a todos los hermanos que estuvieron orando, no solamente por mí, sino por toda mi familia, porque tuvo mi hijo Axel, yo, mi esposa, mi hijo Facundo, que a todos nos agarró de distinta manera. El que estuvo un poco más, no complicado, pero estuvo mucho más tiempo con esto, fui yo, que tuve 12 días internado, pero hoy no voy a hablar con respecto de todo lo que me pasó y todo eso, porque si no, se nos va a ir la hora corre y vamos a ir a lo más importante, ¿sí? Pero no quería dejar de agradecer a todos, desde los pastores hasta los niños de la escuela bíblica han estado orando por nuestra vida. Por eso le doy gracias al Señor. Gracias a nuestros hermanos. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Dios los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la muerte espiritual. Y la muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual? ¿No? ¿Qué significa estar espiritualmente muertos? No es un materito, es agua. Que esto, en verdad, deberíamos estar todos interesados en qué es la muerte espiritual. Y esto es lo bueno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando empezamos a escudriñarla y llegamos a una conclusión de decir, pero ¿cómo? Yo no sabía esto, que algo tan importante. Y eso es lo bueno de la palabra de Dios, que primeramente viene a nuestras vidas y después la podemos poner por obra, ¿no es cierto? Porque primero nos llega a nosotros. Porque realmente es así la palabra de Dios. Primeramente impacta a los que traemos el mensaje, nos llega, y así poder brindarla. Porque esto no se trata de la palabra de Dios, de estudiar algo, un librito, ¿no es cierto?, al cual en la escuela después damos un examen. No. El Espíritu de Dios se maneja de otra manera, el cual nos da sabiduría y entendimiento. Amén.
Así que bueno, dijimos, ¿qué es la muerte espiritual? ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? Todos, dije al principio, que deberíamos estar interesados por esto. Porque todos nacemos espiritualmente muertos. Debido a la caída de Adán, el pecado y la muerte entraron en un mundo previamente perfecto, porque es ahí donde Dios había instalado al primer hombre, en un mundo perfecto, ¿no es cierto? Y en Romanos 5, yo voy a tener unos versículos en los cuales no los tenés que buscar. Yo los voy a ir leyendo, porque va a dar el significado de lo que significa la muerte espiritual. Yo te pido que si los podés anotar a los versículos, no son muchos, son 40 más o menos, no tanto. Son más o menos, a ver, ya te digo, 4, 5, 8 versículos más o menos, en los cuales si los anotás, te van a servir para cuando vos tengas que evangelizar, para cuando vos tengas que predicar, porque todos tenemos que predicar la palabra de Dios, todos tenemos que evangelizar. Te va a servir para tu casa de oración, te va a servir para tu propio conocimiento en una reunión familiar, en los cuales quizás no falta muchas veces aquellos que empiezan a hablar temas del Señor, más que nada en reuniones familiares, aquellos que son escépticos, aquellos que se niegan a Dios, te va a servir para mostrarle y decirle lo que es la muerte espiritual. Así que vos, si querés, anotá cada versículo y nos vamos a enfocar después y vamos a leerlos todos juntos. Efesios 2. Así que yo te pido que abras tu Biblia, así no perdemos tanto tiempo. En Efesios 2 vamos a leer todos juntos, pero después, ¿sí? Así que bien. Gracias, Señor. Yo voy a empezar a leer los versículos, ¿sí? En Romanos 5:12 es unos versículos muy conocidos por todos. Déjame que lo busque. Romanos 5:12. En Romanos 5:12 nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Esta muerte no fue meramente física, sino también espiritual. Toda la humanidad nacida después de la caída heredó una naturaleza pecaminosa y por lo tanto nacemos o se nace espiritualmente muerto. Fíjate en el Salmo 51:5, donde el rey David, después de haber caído en pecado, a través de que el pecado que había cometido con Betsabé, y le dice al profeta Natán, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así lo estaba diciendo el rey David, cuando él estaba declarando que sí, había entrado en pecado de adulterio. Estar espiritualmente muerto no significa estar sin las facultades en las cuales tenemos del intelecto, del afecto o la voluntad. ¿No? No significa eso. Nuestras mentes, emociones y voluntad, todo eso se mantiene, digamos que funciona todo eso. Pero están aisladas de la vida de Dios. Es más, podemos decir que de hecho están torcidas, están apartadas de Dios. La muerte espiritual se entiende mejor como la separación de nuestras almas de Dios. Y todos sabemos que el pecado nos separa de Dios. Eso lo sabemos bien, ¿no es cierto? Nos separa de Dios. Es como una barrera
que impide poder acercarnos a Dios, el pecado. Nos separa de la fuente de vida y luz. En Efesios 2:12 nos dice así: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. Los espiritualmente muertos existen en oscuridad y en la sombra de muerte. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto? Porque vos podés llegar a decir, ¿hay tantos así? En Lucas 1, 78 y 79 nos dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte. Nos está afirmando la palabra cómo viven los que están espiritualmente muertos. Lo está afirmando. Los espiritualmente muertos, ya dijimos que existen en oscuridad y en sombra de muerte. Leímos Lucas 1, 78 y 79. Debido a que Dios es santo y el pecado es ofensivo para Dios. Eso también lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Que el pecado es ofensivo para Dios. Nuestra muerte espiritual no es una separación amistosa, sino todo lo contrario. Es una separación hostil. ¿Qué significa? Una separación hostil, una separación en rebeldía. Es algo que no permitimos que Dios se acerque a nosotros. Es algo totalmente contrario a Dios. En Romanos 8, 7 y 8, ¿qué nos dice de esto? Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en el 8 dice, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez más, la palabra de Dios nos afirma esto. ¿Anotaste? Romanos 7 y 8. Las Escrituras describen a los espiritualmente muertos como enemigos de Dios. ¿Dónde nos dice esto? En Romanos 5, 10. Y dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí nos dice que éramos enemigos de Dios. Todo lo que leímos anteriormente, que estábamos alejados de Dios porque cada uno vivía de acuerdo a lo que mejor le venía bien. Vivíamos conforme a la carne y al mundo, totalmente alejados de Dios y enemigos de Dios, nos viene diciendo hasta ahora, ¿no es cierto? Pero aquí, una vez más dice, aquí que fuimos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, 5.10. La pena por el pecado, todos sabemos perfectamente qué es: la muerte, ¿cierto? La pena por el pecado es la muerte. ¿Y qué nos dice Romanos 2.23? Nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue afirmando las Escrituras. Y por lo tanto, los espiritualmente muertos son maldecidos y condenados por no cumplir la ley de Dios. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Esto les hablaba Pablo a los Gálatas. Y para entender esto, ¿qué es lo que estaba queriendo decir Pablo?
que la ley no puede justificar y salvar. Todos sabemos que rompemos la ley de Dios, sus mandamientos. Pero ¿qué sucede? La ley no nos puede justificar y salvar, sino nos condena. Pero nuestro Señor, ¿qué hizo? Cristo tomó la maldición sobre Él y la llevó a la cruz para nuestra salvación. ¿Se entiende entonces lo que leímos, ¿no es cierto? De eso. Gracias, Señor. Creo que van entendiendo hasta ahí, ¿no? Amén, gracias. Y les espera, dice, la ira de Dios. Dios es grande y temible, ¿eh? Grande y temible es nuestro Dios. Les espera, dice, la ira de Dios. En Romanos 2:5 dice, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Eso es lo que veníamos haciendo, acumulando ira sobre nosotros mismos. ¿A través de qué? De que éramos obstinados, de que nuestro corazón era duro. ¿Cuántas veces nos hablaron de este Dios grande y maravilloso y nos hemos negado? 99,9% lo ha hecho. Negado a nuestro Dios. Y eso hemos sido. Y nos estamos acumulando ira sobre nosotros mismos. Y cuando llegara el día que nuestro Señor revelara, nos iba a caer sobre nosotros la ira de Dios. Gracias, Señor. Estar espiritualmente muerto significa ser insensibles a las cosas de Dios. Dios es ignorar totalmente las realidades espirituales. Una persona espiritualmente muerta no ama a Dios y no puede agradar a Dios. En Romanos 8:8 nos dice así: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está confirmado. De hecho, quienes quieren complacerse a sí mismos y no a Dios, porque eso era lo que hacíamos cuando vivíamos lejos de Dios. Nos complacíamos a nosotros mismos, eran nuestros placeres, creíamos que todo lo que estábamos haciendo era bueno. Era bueno. Nos complacíamos a nosotros mismos y no a Dios, porque estamos totalmente alejados de Dios. En Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Exactamente hacíamos eso, buscábamos todo nuestro propio interés y no nos importaba nada. Es verdad, vivíamos, nos importaba nosotros mismos y nada más. Estar lejos de Dios significa eso, y hoy hemos entendido que es totalmente distinto de lo que Dios nos enseña. Leímos el 2:21, ¿no? Puede parecer que, viste que hay personas que vos les hablás de Dios. A mí me tocó una vez de que una vecina me dijo, me preguntó sobre cómo era el cielo y el infierno. Bueno, más o menos le entré a explicar y me dijo, bueno, pero yo trato de hacer el bien, ayudo a todos los que puedo. Si viene alguien a mi puerta a pedirme algo, yo se lo brindo, se lo doy ropa a aquellos que necesitan. Así que Dios está mirando que yo estoy obrando bien, no me hace falta, dice, ir a la iglesia y creer esas cosas del cielo e infierno, porque yo al hacer esto, Dios va a tener, digamos, como una recompensa para mí, me quería decir. Equivocados, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estuvimos equivocados también? Porque creíamos que hacer buenas obras alejados de Dios estaba bien, estaba perfecto. Puede parecer que estas personas realizan buenas acciones desde una perspectiva, ¿no es cierto?, mirándola a una perspectiva externa, porque se ve algo externo, en el sentido de que sus acciones se ajustan mucho a lo que es la ley de Dios, parecería, pero no es así. Sin embargo, estos hechos no se ajustan al espíritu de la ley. ¿Por qué?
porque no están motivados por un deseo de agradar a Dios y de amar a Dios. Es eso lo que falta. Es eso lo que falta. Ese deseo de agradar, ¿no es cierto?, a nuestro Dios y glorificar a nuestro Dios. En 1 Corintios 10:31, este es el último versículo en los cuales le voy a leer, dice así: así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando comienza el capítulo de 1 Corintios 10, dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene, empieza diciendo, ¿no? O sea, quiere decir que yo puedo hacer todo lo que quiero, pero todo no va a convenir a mi vida, empieza diciendo. Y el 31 dice: todos, dice, así que ustedes coman o beban, si ustedes comen o beban o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo haga, mi caminar, mi andar, tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, de una manera me tengo que portar bien, correctamente. Podemos ir a un cumpleaños, a una fiesta, pero yo me tengo que comportar bien, absolutamente bien. ¿Cuántas veces vemos los jóvenes? Perdón por los jóvenes, van a una fiesta, jóvenes de la iglesia estamos hablando, no de esta, de alguna otra, vamos a hablar de alguna otra iglesia. Van a una fiesta y basta que uno arranque haciendo lo malo y los demás, cabritos, lo siguen. ¿Y después qué pasa? Me la mandé, nos la mandamos. Terminamos haciendo un pacto de silencio, no se habla de esto. Jóvenes de la iglesia que no entienden de que podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios. Así que bueno, si alguno se siente tocado, les pido disculpas, pero es la palabra de Dios. Y si se sienten tocados, eso es el Evangelio. El Evangelio es la palabra en la cual penetra en nuestros corazones y nos duele, porque nos corrige. Y muchas veces, no, esto es muy... No, ¿quién me está diciendo? Ese es el Evangelio. Muchas veces hemos escuchado que dice que Dios, nuestro Señor Jesús, es el educado, ¿no es cierto? Él golpea y espera, ¿sí? Pero cuando le abrimos la puerta, ¿qué hace? Entra cuando Jesús agarró una soga y empezó a sacar a todos los cambistas de todo lo que hacían en el templo y les empezó a pegar latigazos, más de uno habrá recibido un latigazo. Eso hace el Señor cuando entra en nuestras vidas. Empieza a acomodar totalmente lo que está desacomodado, totalmente lo que a Dios no le agrada. Y ese es el Evangelio. El que te duele, el que te corrige, porque quiere lo mejor para vos. Así como un padre cuida a sus hijos, o como padre, muchos padres acá, corregimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Queremos lo mejor para ellos, los educamos con lo mejor, pero también los corregimos. ¿Y cómo nos duele, ¿no es cierto?, cuando los corregimos? Nos duele. Para el Señor es lo mismo. Es lo mismo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Me perdí un poco, pero a ver. Leímos 1 Corintios 10:31, ya ahí habíamos terminado con la lectura. Tenés otro para anotar. Me faltaba uno. Los muertos espirituales pueden verse hermosos por fuera, y por dentro están llenos de muerte, como tumbas blanqueadas. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos. Les decía: ustedes son como tumbas pintaditas, pero por dentro, su corazón, sus mentes, huelen mal. Así pasa muchas veces. Podemos tocar un instrumento lo más lindo, podemos cantar hermoso. Yo me puedo plantar acá, cortarme el pelo, tener un buen traje. No sé si van a hacer alguna vez eso. Pero puedo mostrar algo por fuera.
Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Podés vos también venir a este lugar con tu mejor ropa, tu mejor Biblia que te compraste. Esta es la que llevo para los cultos. Podés venir temprano, estarse esperando ahí para que te tomen la temperatura, todo. Oh, sí, mirá, el que toca la alabanza, qué espiritual, el que está predicando, qué hermoso. ¿Cómo veo lo que se preocupa? Viene temprano, mirá. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así decía el Señor. La Escritura nos da una idea de lo que significa estar espiritualmente muerto. Separados de Dios, enemigos de Dios, maldecidos y condenados por la ley de Dios. Es lo que venimos estado leyendo hasta ahora. Insensibles e ignorantes al amor de Dios. Ignorantes al amor de Dios. Y esta, ¿sabe qué? No es una imagen bonita. No es una imagen agradable a la mirada de Dios. Para nada. Por más que la mona, ¿cómo es el dicho popular? Por más que la mona desea, se evita, siempre la mona queda, ¿no? Algo así. Dicho popular, no tiene nada que ver con la Biblia. No vas a decir, che, Julio, ¿dónde está? No lo encontré eso. Afortunadamente, Dios no nos ha dejado en este estado de muerte espiritual. ¿Por qué? Debido a su gran amor por todos nosotros, a su gran amor, a un acto de amor que no se compara con ningún otro. En los libros de historia universal no vas a encontrar un acto de amor como el que hizo nuestro Dios, que entregó a su único Hijo para nuestra salvación, para que hoy estemos en este lugar. No existe un acto de amor semejante a ese. ¿Quién va a entregar a su Hijo? Violadores, borrachos, totalmente perdidos. ¿Quién va a hacer ese acto de amor? Porque no lo merecíamos. Es tremendo esto. Es tremendo. Que Dios envió a su único Hijo, quien es la resurrección y la vida, a este mundo totalmente oscuro, a este mundo totalmente cada vez más caído, a este mundo mortal, para que nosotros fuéramos salvos. Gloria a Dios. ¿Me seguís hasta acá? ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ahora sí, vamos a darle lectura a Efesios. Lo tenés ahí ya preparadito, ¿no? Efesios 2. Vamos a leer del 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7. El título dice: salvos por gracia, en mi Biblia viejita, Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Para que me pongo los antiguos, si no, no voy a ver nada. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Yo creo que esto, lo que hemos leído, es totalmente un resumen de todo lo que venimos escuchando. Amén. Es tremendo. Es tremendo todo esto. Jesús revirtió los efectos del pecado. Revirtió los efectos del pecado y la muerte. Él derribó el muro que nos separaba entre nosotros y Dios. Derribó ese muro y mató la hostilidad que teníamos con Dios. O sea que Él mismo se ofreció como ofrenda de paz porque éramos enemigos de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al llevarse todos nuestros pecados a la cruz como ofrenda a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que seamos adoptados como sus hijos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos son adoptados? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Jesús curó la maldición de la ley y la muerte. Al tomar la condena que nos merecíamos sobre sí mismo en la cruz del Calvario, en Él podemos ser nacidos de nuevo y revividos de nuevo. Vamos rápido, yo no te lo voy a leer, no lo busques. En San Juan 3, algo muy conocido por todo, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras Biblias, en otros lenguajes está: no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, porque fíjate, no le respondió lo que Nicodemo le dijo. Era como que lo apuró, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, diciéndole: tenés que cambiar de vida, tenés que nacer de nuevo. Estaba afirmando Nicodemo, estaba creyendo que él era el Hijo de Dios, porque solamente le estaba declarando que él creía en nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor le dijo, le contestó de otra manera. Y vos fíjate que le estaba diciendo esto: nacer de nuevo, cambiar de vida. Ahora fíjate que le dice el que no, en el 5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de Espíritu. Yo creo acá que el Señor estaba queriendo hacer una comparación de que cómo nacemos naturalmente de agua. Todos sabemos que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos gestándonos, estábamos como adentro de una bolsa, ¿no es cierto? ¿Qué hay dentro de la bolsa? Las mujeres lo saben perfectamente. Líquido, agua, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se rompe la bolsa, ya sabemos que está a punto de nacer, ¿no? Y que se derrama esa agua, ¿no es cierto? Que a veces a los hombres nos entra en apuro, pero mal, ¿no es cierto? ¿A cuántos, no? Le estaba queriendo hacer esa comparación nuestro Señor, pero del nacimiento espiritual le estaba diciendo. Eso le estaba queriendo decir a Nicodemo, que debía nacer espiritualmente. Mirá, el Señor, ¿cuántos sabemos que el Señor tiene planes para nuestras vidas? Lo sabemos, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado y lo creemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor tiene propósitos para nuestra vida?
¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor nos quiere bendecir de gran manera, ¿no es cierto? Y lo quiere hacer, por supuesto que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere lograr. Pero el Señor está diciendo, no puedo cumplir el plan en tu vida, porque todavía hay algunas cosas que no las cambiaste. No puedo cumplir los propósitos que yo tengo para vos, porque ¿vieron cuando resucitó Jesús a su amigo Lázaro? ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Con la mortaja puesta, pero vivo. Entonces el Señor te está diciendo, no puedo cumplir esos propósitos que yo tengo para tu vida, porque todavía estás con la mortaja puesta. No te puedo bendecir de gran manera. Yo desde este lugar y todos los que suben aquí tenemos las mejores intenciones de bendecirte y de que seas bendecido. Por supuesto, todo. Yo puedo tener mis mejores intenciones, pero ¿sabes? El Señor no puede lograr esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que no dejaste en tu vida, porque todavía no naciste de nuevo espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos lleva la importancia de no estar espiritualmente muertos, de estar espiritualmente vivos? Es la comunión con nuestro Dios, el contacto con nuestro Dios, integrarnos a nuestro Dios. Esa es la importancia de estar vivos espiritualmente. Es eso lo que nos va a ayudar a cambiar realmente nuestras vidas. Porque yo te puedo dar otro ejemplo. Cuando venimos a la iglesia, a la congregación, ¿cuántos venimos con problemas? Con miles de problemas. Cada uno de nosotros hemos conocido a Dios de este problema. Cuando hemos tocado fondo, ¿no es cierto? Y nos han hablado de este Cristo de poder y hemos venido. Y te puedo dar un ejemplo. Yo puedo tener problemas de alcohol. Y un día me hablan y ese problema de alcohol terminó con mi familia, terminó con mi trabajo, terminó que no me puedo integrar en la sociedad. ¿Por qué? Porque el alcoholismo me llevó a la destrucción total. Entonces un día me hablan de este Cristo de poder. Yo vengo a buscar y decir, tiene que haber un cambio en mi vida. Y resulta que venís, porque crees en este Cristo de poder. Y Cristo tiene el poder para hacerlo, por supuesto, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y yo puse todo mi mejor esfuerzo para lograrlo, y Dios puso su poder para poder hacerlo. Y te libró del alcoholismo, y recuperaste tu familia, recuperaste tu trabajo, recuperaste e integrarte a la sociedad. Pero solamente Dios cambió una parte de tu vida. Una parte. Por eso que es importante el nacimiento espiritual, porque es lo que nos lleva a la total comunión con Dios, es lo que nos lleva a la total cambio en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a eso? Buscar más a Dios. Que vos vengas a este lugar, no buscando algo de Dios. Vos tenés que venir a este lugar a buscar a Dios, a buscarlo a Él, a venir a su presencia, a gozar de su presencia. No vengas solamente a buscar algo de Dios. Eso es lo que nos lleva a un nacimiento espiritual, a estar vivos, en buscar más en su palabra, en conectarme más con Él, en querer saber más de Él. No entenderlo, porque nunca vamos a entenderlo. Pero eso no te tiene que interesar, porque hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero vos tenés que buscar que conocerlo, vos tenés que conocer a Dios a través de las Escrituras. Vos tenés que estar más en oración. Es lo que te va a llevar a estar vivos espiritualmente. Porque solamente vas a venir a buscar algo nada más. Y eso parece. Y después decís, no, Dios me cambió. No, Dios cambió una parte nada más de tu vida. Ya no sos más alcohólico, ya no sos más drogadicto, ya no golpeás a tus hijos. Es una parte nada más. El estar vivos espiritualmente de todo lo que hemos leído es eso, se trata de eso. ¿Entendiste, mi hermano? Terminamos. Pedro decía en Primera de Pedro 1:3, dice así Pedro: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza de vida. ¿Vos querés darle un fuerte aplauso a este Dios en la cual nos dio una esperanza de vida?
hablando, hermano. Estoy hablando, te estoy diciendo que tenés vida. Tenés vida. Ya no andes más muerto, ya no andes más con la mortaja. Dios nos ha dado vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Gracias, Señor. Te invito a que te pongas de pie.